En estudios estamos recibiendo con mucho placer una vez más a Andrea Tuana, integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, también directora de la ONG El Paso. Andrea, un placer tenerte nuevamente con nosotros aquí. Buen día. Buen día, muchas gracias. Buen día. Lo que vamos a estar tratando de hablar un poco con Andrea es lo que ustedes habían visto en varios títulos ya, este trancazo que existe en el Parlamento con el proyecto, con el tratamiento del proyecto fundamentalmente sobre el tema del feminicidio, máxime tomando en cuenta que hace minutos atrás hablábamos de una séptima víctima de violencia de género en lo que va de este año 2017. Lamentablemente ese fue el desenlace de un hecho ocurrido en la segunda o tercera semana de marzo y que lamentablemente se llevó la vida de Melina Gordillo. Obviamente que más allá de que los números siguen impactando, lo que llama la atención es, por lo menos a uno, el discurso hacia afuera, ¿verdad? De una permanente preocupación. Recordamos una marcha contundente en ese sentido en cuanto a la presencia de variados actores y sin embargo a la hora de tratar el tema hay notorias dificultades. ¿A qué lo atribuyen ustedes este trancazo que se genera con respecto al proyecto de ley? Bueno, pareciera que... Porque una cosa es el delito del femicidio, que en realidad es lo que menos nos preocupa en este momento que se vote. Esa es la realidad. Nuestras organizaciones queremos que se vote la ley completa, con todo su articulado, que son... La ley integral. La ley integral de violencia basada en género. No es lo que... O sea, lo está tratando la comisión, pero no es lo que postergó, digamos, el Senado. Exactamente, lo que postergó el Senado es un artículo de esa ley que tipifica o pone como agravante el delito de feminicidio, que en realidad hoy por hoy no es lo sustancial. Nosotras como organizaciones sociales y feministas siempre dijimos que es necesario darle visibilidad al femicidio, que se nombre, que nuestro país lo reconozca, pero hoy no es la prioridad. Entonces, anunciar con bombos y platillos que vamos a estar votando todo el Parlamento como una señal de compromiso con este tema, el delito del femicidio, realmente para nosotras no solamente no es ninguna señal, sino que en realidad nos está retrasando todo la necesaria votación de la ley completa. Y vos me preguntabas a qué lo atribuís. Bueno, yo creo que aparecen las mismas resistencias y en definitiva fuerzas retardatarias que aparecieron cuando se estaba estudiando la ley 17.514 en el año 2002, estamos hablando de 15 años atrás, en donde se cuestionó severamente esa ley, no se le quería votar, permanentemente se la tiraba para atrás, y una vez que esa ley a presión y presión logra salir, empezaron todos los procesos de querer nombrarla inconstitucional. Acá aparecen nuevamente un montón de cuestionamientos en relación a esta ley que parecía que ya los habíamos saldado hace 15 años atrás. Por ejemplo, algunos asesores de algunas parlamentarias plantearon por qué no se puede mediar, por qué no se puede tener a la víctima y al victimario en la misma audiencia, o sea, cosas que ya suponíamos que habíamos saldado, ¿no? Que con toda esta emergencia nacional, con esta marcha del 8 de marzo, con 300.000 personas en Montevideo saliendo a la calle, a pedir además específicamente por este tema, por la igualdad de derechos, pero en especial por este tema, y gente en todo el país, realmente es una... difícil calificarlo, ¿no? Pero es realmente una falta de compromiso real de los parlamentarios de no poner en prioridad toda la ley completa. Insisto, no el delito del femicidio. Y nosotras no vamos a ir a las barras el 18 de abril como se está convocando porque realmente creemos que la verdadera señal de hechos y no palabras sería poner en prioridad toda la votación de la ley. ¿Qué es lo que dicen los parlamentarios? Que es una ley que cambia mucho, que transforma demasiado, que hay que estudiarla con profundidad. Bueno, en realidad es una ley que cambia mucho para aquellas personas que durante estos 15 años no estuvieron mirando este problema. Porque quienes estuvimos mirando este problema, realmente es una ley que
confluye las mejores soluciones que podemos tener hasta este momento para poder enfrentar el problema. Pero ¿en qué cambia mucho? Bueno, cambia... Porque no he escuchado argumentos, a ver, lo digo sinceramente, no he escuchado nada que modifique radicalmente la cultura. Digo, sinceramente, de repente me podés decir tú, Andrea, que lo tenés más claro. No, mira, Humberto, en tal y en tal cosa sí es donde de repente hay más resistencia porque es un cambio muy, muy importante. Bueno, cambia, por ejemplo, en que es el mismo juez el que va a poder tomar medidas en lo penal, en familia, o sea que el procedimiento o el proceso se queda unificado en un solo juez. Eso trae resistencia. Que es el que tiene el conocimiento exacto y total del caso, que fue el que llevó las audiencias adelante, tomó la declaración a la mujer, desde el primer momento tomó contacto con la situación de violencia, es la persona más idónea para seguir el tema. Y claro, es lo que nosotros consideramos, ¿no? Este sería el modelo español, que además Uruguay lo fue a estudiar en el año 2006, o sea, hace muchos años que Uruguay fue a España, toda una delegación de la cual yo tuve la suerte de ser parte, pero con el doctor Pérez Manrique, con la senadora Paisé, con varios integrantes del Poder Judicial, fuimos a estudiar ese modelo del año 2006. ¿Y quién resiste esto, Andrea? Y bueno, yo no podría darte nombres porque no lo sé, pero lo que sí sé es que esta ley entró en abril del año pasado con toda la anuencia del Poder Ejecutivo, que no es menor, ¿no? Porque es una ley que tiene, digamos, todo el estudio y el aval de los que están en territorio y día a día trabajando, de las organizaciones sociales, que tampoco es tan fácil a veces confluir en una ley. Y bueno, y en el Parlamento... ahí está, ¿no? Ahí está, pasa el tiempo. Sí, en realidad, del 100 y pico de artículos que tiene, van 20 y algo recién revisados. Exactamente, y en realidad, yo te diría que en septiembre del año pasado iban 10. Después se apuraron un poco también con todas estas presiones. Y ahora, después del 8 de marzo, la propuesta es, no, hay acuerdo político, vamos a votar el delito del femicidio. Y realmente... Sí, para en realidad esto no resuelve nada, el sistema político, y acá hablo de todos los partidos, lo que quería era votar el artículo del feminicidio antes del 8 de marzo como señal. Exactamente, o sea, como era señal. Haciendo la lectura que hacen ustedes, es una aspirina para un cáncer. Y totalmente, para nosotros es una señal que ni siquiera nos muestra nada, porque en realidad... justamente no podemos empezar por el final. El final es, bueno, una vez que la mató, entonces vamos a poner esto como un agravante. No, empecemos, si realmente quieren dar una señal, que voten, por ejemplo, justamente esta modificación del sistema de justicia, que voten, por ejemplo, el delito del abuso sexual, que eso es una de las grandes reivindicaciones que hace años venimos pidiendo, que un niño, si es abusado sexualmente y no es penetrado, entonces es atentado violento al pudor y las penas son mucho más bajas, que voten todas las prerrogativas para que el Estado se haga cargo de desarrollar políticas. Acá estoy pensando en el homicidio de Melina, ¿no? Tremendo. Una futura colega, ella estudiaba en Ciencias Sociales. ¿Qué hay que hacer para prevenir estos casos? Lo que hay que hacer es trabajar con los gurises ya en primer año de liceo, sexto de escuela, segundo año de liceo, en la prevención de violencia en el noviazgo. Y eso la educación lo puede hacer, hoy lo puede hacer. Me paro en un caso sin conocer todos los detalles específicamente, pero la chica que apareció fallecida en Maldonado hace pocos días, esa chica, la causa de muerte es ahogamiento. Será la investigación judicial y policial la que determine específicamente qué pasó. Pero esa chica había sido rociada con combustible por el novio, lo informamos acá, Humberto. Había sido rociada con combustible por el novio en la Navidad y prendía fuego. Estuvo internada en el SENAC pila de semanas. Exactamente. Imagínate que nosotros contamos 10 femicidios porque contamos ese caso, contamos otras situaciones, porque realmente en esa situación, imagínate esta chica, ¿no? Más allá de esta causa de muerte, imaginemos que haya sido suicidio, pero eso es un suicidio que está, si fuese así, absolutamente relacionado con lo que le pasó a fin de año. O sea, el hecho traumático de que una persona te rocíe con nafta y te prenda fuego y que además te quieras defender y no te lo permita, o sea, realmente es tremendo. Entonces quizás esto sea un asesinato, quizás sea un suicidio, quizás un accidente, no lo sabemos. Pero en la base de eso hay una situación de violencia doméstica gravísima que pudo haber terminado con una muerte a fin del año pasado, ¿no? Volviendo, Andrea, a lo que decías del caso de Melina Gordillo y atándolo también a que
está bien que simbólicamente el tema del feminicidio o femicidio era el que se decidía votar, pero con eso no se arregla. El fallecimiento de Melina es notoriamente un ejemplo de que el agravamiento de la pena acá no importaría, porque el agresor se termina suicidando, que es uno de los casos que, lo hemos venido hablando cada vez que tratamos el tema, uno de los casos que se da habitualmente. El agresor agrede, comete el asesinato y normalmente procura quitarse la vida, o en muchos casos directamente va y se entrega. Es decir, que si analizáramos psicológicamente la situación por la que está pasando ese individuo, ese asesino, creo que no va a evaluar o sopesar o equilibrar en la balanza o va a determinar, que no tome la decisión que va a determinar el agravamiento de la pena, yendo un poco en consonancia con lo que tú decís, que son otros los lugares donde aparecería como que hay que atacar para que la situación varíe. Exacto, sí. Nosotros, por ejemplo, nuestra propuesta no era aumentar las penas. Realmente nos parecía que no tenía sentido. De hecho, bueno, en el homicidio ya hay penas bastante importantes. Sí nos parecía que había que nombrarlo, que nuestro país tiene que reconocer, ¿no? Que cuando se matan a las mujeres en estas circunstancias es por el hecho de serlo, y por lo tanto que seguimos en una sociedad extremadamente desigual y que genera mucho riesgo para las mujeres. Ahora, obviamente que estas cosas no son preventivas, ¿no? No es que uno va a calcular y calibrar si comete el delito por tal o cual pena. Lo que sí me parece, si bien, insisto, lo consideramos importante, si realmente el Parlamento quiere dar una señal de compromiso real, no era por esto que había que empezar en la votación, ¿no? Sino que el compromiso real era seguir avanzando y ponerse algunos plazos y decir, bueno, quizás al 8 de marzo llevemos la mitad de la ley votada, en abril comprometamos 5 artículos más. Eso es una muestra mucho más real y concreta de compromiso con este tema, ¿no? ¿Ustedes saben cuál es, o tenés conocimiento de cuál es la posición de las mujeres parlamentarias? ¿A qué apunto con la pregunta? ¿Es monolítica? Es decir, ¿están en un todo de acuerdo o tienen discrepancias? Digo porque por momentos da la sensación, vuelvo a lo del discurso, ¿no?, que en la salida pública hay un compromiso, una cosa, bla, 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 pero que después hacia la interna del movimiento, primero político al que representan y después al andamiaje parlamentario, terminan sucumbiendo por más. Y uno no termina de saber si es porque el resto las absorbe o porque no es tan monolítica la posición que tiene. Históricamente la bancada bicameral femenina, las mujeres de los distintos partidos que se unieron en ese frente común, por decirlo de alguna manera, han tenido una postura bastante monolítica en estos temas. Con respecto a la ley, me consta que por lo menos una mayoría, es difícil hablar por todas, por lo menos una mayoría tienen un compromiso muy fuerte para empujar esta ley. Lo que pasa que, bueno, no olvidemos que en el Parlamento y los parlamentarios, bueno, tienen una cultura muy fuertemente machista. Y yo creo que esto hay que decirlo y hay que plantearlo y ponerlo sobre la mesa. Y que por más de que las mujeres empujen estos temas, bueno, la mayoría no la tienen ellas, ¿no? Yo creo que si fuéramos mayoría en el Parlamento, esto sería otra cosa. Estamos de acuerdo, pero quiero que se entienda a qué apuntaba mi comentario, y en esto Danilo me va a ayudar porque conoce mucho del tema, porque lo vive y lo palpa en su trabajo diario en Subrayado, en contacto con los diferentes parlamentarios. Todos sabemos y conocemos que frente a votaciones muy importantes que tienen por delante las bancadas, muchos votos se negocian. Sí, es cierto. Es decir, perfecto, yo te llevo esto, pero no me tengas trancada tal cosa. Es decir, lo sabemos, es así. Entonces, bueno, la pregunta ahí va. Para eso sirven los cuartos intermedios. Ahí está, la pregunta ahí para negociar. Cuando pregunté sobre lo monolítico de la unidad entre las mujeres, es que perfectamente también pueden decir, frente a cosas muy importantes que hay que estar votando, como por ejemplo la rendición de cuentas, bueno, pero ¿qué pasa con esto? No, pero tenés un ejemplo, me parece bastante más claro, que es la reciente votación de la ley de cuota de género, o sea, la cuota política, ¿no? Donde en realidad se iba por algo que era, o por lo menos las propuestas que estaban arriba de la mesa era, por ejemplo, la participación de las suplencias en la misma, en el mismo plano o grado, que eso finalmente terminó
naufragando porque no se llegó a un acuerdo. Y en el discurso, cuando uno hablaba con las parlamentarias, y todas coincidían en que la verdad es que si una mujer ocupaba la titularidad de una banca y por X motivo, por el sistema la ingeniería electoral que tenemos y el sistema preferencial que tenemos, se movía esa banca, otra mujer tenía que representarla. Eso naufragó. Eso naufragó. No lo sé, Humberto, esa pregunta que tú me haces, no lo sé, no podría contestarla. ¿Qué es lo que, cómo se mueven, cuáles son las estrategias? Podría decirlo de algunas, pero creo que no sería justo para otras, ¿no? No, está correctísimo. Yo lo digo desde un lugar exclusivamente como ciudadano, donde, por dar un ejemplo, he visto la importancia que ha pasado a tener el voto del diputado Mujica, por ejemplo. Claro. ¿No? Y si un voto tiene tanta importancia, me imagino lo que serán un montón. Sí, es una idea de repente, o tal vez nunca se manejó, o es algo... Digo, también estaría hablando de lo que son las estructuras partidarias para adentro. También estaría y volvemos hablando al famoso tema del doble discurso. Es decir, digo una cosa para afuera cuando tengo una marcha multitudinaria en el Día Internacional de la Mujer, pero en realidad hacia adentro de repente no me manejo de la manera que estoy diciendo. Bueno, sí, acá evidentemente eso sucede, ¿no? Los doble discursos suceden, porque si no, insisto, la ley ya estaría votada. Un año es tiempo más que suficiente para que los parlamentarios, si realmente y parlamentarias consideran que estamos en una emergencia nacional, que este es un tema de los número uno en nuestro país, pues ya estaría votada la ley, ¿no? Sin embargo, no es lo que sucede. ¿Han tenido contactos, Andrea, por estas horas, luego de lo que ha sido la actividad del 8 de marzo, con los políticos que están trabajando en la comisión específicamente del tema de la ley? Hemos tenido, sí. ¿Qué les han dicho? Hemos ido a participar de las comisiones. Lo que ellos nos dicen es que va a haber ley, que nos quedemos tranquilas, que se va a votar, que se está estudiando, que lo que se quiere es que la ley salga de la mejor manera posible para que no tenga observaciones, pero que va a haber ley. Bueno, nosotras nos vamos a quedar tranquilas cuando la ley esté votada, porque además conocemos que estos procesos son procesos difíciles y que si uno, digamos, deja de hacer esta presión, puede pasar a que se diga esto es una ley muy compleja y bueno, la seguiremos estudiando in eternum, Sí, traigan ¿no? otra. Traigan otra o Claro. pase el tiempo. La ley anterior a esta estuvo más de 10 años encajonada en el Parlamento. La 17.514, o sea, el proyecto anterior a ese, ¿no? Sí. Entonces digo... Lo que estaría recontra malo es lo que de alguna manera uno percibe que está sucediendo, ¿no? Como que el tema resurgiera. De hecho, a nosotros hoy nos convoca una nueva muerte. Exactamente. Eso es tremendo. Eso es tremendo, una nueva muerte. Bueno, como decíamos, el caso de la otra chica, ¿no? Murió, pero sufrió una violencia grave. Todas las situaciones de violencia que hoy están sucediendo. O sea, esto es realmente grave. Yo creo que la ley es muy de avanzada y que realmente da respuesta a lo que necesitamos. Bueno, pero digo, basta mirar los números del Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior para saber cuántas situaciones de violencia de género doméstica se generan por año. La verdad, la curva ha sido ascendente y si bien uno puede llegar a pensar que ha mejorado el registro y que esas situaciones antes probablemente no se denunciaban, digo, más allá de eso, o del matiz que uno haga la ponderación de la lectura de los datos, rompe los ojos la cantidad de casos que hay, ¿no? Rompe los ojos y además cada vez más hemos podido señalar que eso tiene que ver con las desigualdades que hoy existen entre varones y mujeres. No es un tema de una enfermedad o de un problema social o de que la violencia aumentó, no, es un problema de poder. Y claro, cuando uno quiere dar vuelta a las relaciones de poder, los núcleos de resistencia son muy duros y adentro del Parlamento están muy concentrados. Andrea, muchísimas gracias. Hemos estado una vez más con Andrea Tuana, que es integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual y directora de la ONG El Paso, a propósito, bueno, de nuevamente charlar sobre este proyecto de ley que, como decíamos recién, ha tenido un nuevo contratiempo y bueno, y vienen bastante lento en su consideración en el Parlamento uruguayo. Gracias, Andrea. A ustedes, muy amables. Vamos cerrando por aquí el encuentro que hemos mantenido con Andrea Tuana.